buenas amigos, ¿qué tal? Sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, que es un programa que realizamos bajo el análisis científico, histórico, social, teológico, pero sobre todo fundamentados, como siempre, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema que está creando mucho debate en las redes sociales y en el accionar de nosotros como dominicanos, como sociedad, frente a las elecciones y el cómo los cristianos tenemos que afrontar estas elecciones y la forma en cómo debemos actuar y discernir estos tiempos políticos que estamos viviendo. Y es entre la política y el cristianismo. Y para ello tenemos como invitado, para que nos ayude a analizar como siempre, al arquitecto Luis Sena, quien nos va a estar dando explicaciones y análisis reflexivos sobre cómo los cristianos tenemos que enfrentar la situación de nuestro país, República Dominicana. Arquitecto, bienvenido una vez más. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué este tema, arquitecto, hemos querido tocarlo con este título, entre la política y el cristianismo? Porque para nadie es un secreto que en la actualidad República Dominicana va a presentar las elecciones de candidatos a senadores y diputados, las elecciones a la presidencia de la República y a la vicepresidencia. Y las redes sociales están presentando grandes debates entre cristianos, no cristianos, políticos, en sentido general personas ciudadanas del accionar social. Y está sucediendo, vamos a decir, una reflexión colectiva sobre este tema, cómo el cristiano debe votar y cuál es la naturaleza del cristianismo frente a esta situación que se está viviendo en la política. ¿Cómo podemos nosotros abordar este tema, arquitecto? Primeramente, yo diría que podemos hacer una analogía. Imaginémonos que una corporación internacional, transnacional, ha establecido una sede en la República Dominicana y está reclutando personas, expertos en diseño de software, en codificación. Y los salarios son tan buenos que profesionales de todas las áreas están aplicando, pero no han estudiado diseño de software. Entonces, pero son atrevidos y van a las entrevistas. Y hacen lo que pueden, llenando, buscan su currículum, lo arreglan, hacen un cursito en línea de una semana de codificación para querer presentarse como que conocen de esa materia. ¿Qué pasa? Los cristianos de la República Dominicana no se han edificado en política y responsabilidad ciudadana de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. ¿De dónde van a sacar sabiduría para saber cómo votar y los que son candidatos cuando sean elegidos, cómo gobernar? Improvisando, traspasando los principios y prácticas defectuosos del gobierno de las familias y del gobierno de la iglesia a la esfera del Estado. Claro que no, es un área desconocida. Los cristianos lo que están es como los técnicos de electrónica que le dicen puya radio, que resuelven los problemas de los equipos puyando y cortando alambre y empatando. Hasta que llegue el hasta resultado. Que llegan, pero dejan otros sistemas muchos dañados, baches, claro. Y muchos de ellos piensan, pero ¿y qué hace este alambre aquí? Esto está de más, y le arrancan los alambres y después el equipo siempre sigue con problemas. Entonces, las iglesias, los líderes de las iglesias, los pastores, no han edificado a las congregaciones respecto de una visión cristiana del Estado y de la política. Que debe ser y integral. No lo han hecho desde una base bíblica y sólida a través de los años. No una prédica antes de las elecciones sobre cómo votar, o 2 o 3 prédicas, o una serie de 5 prédicas. Estamos hablando de que se necesita una visión del mundo para cumplir el propósito de Dios
a través de nosotros y nuestro rol como ciudadanos de una nación libre. Si eso no se ha aprendido en el momento que corresponde a una responsabilidad, ¿podemos esperar un desempeño apropiado como ciudadanos votantes o como candidatos de los cristianos? Claro que no. Hay algunos buenos candidatos cristianos que se han estado preparando, pero son excepcionales. La mayoría de los cristianos en masa no entiende el propósito de Dios con el Estado, porque la responsabilidad de una nación libre, Dios la ha delegado a los ciudadanos, no a los líderes. Correcto. Entonces, empezando por ahí, siempre la mayoría de los cristianos involucrados en política o que tienen expectativa política todavía tienen el esquema medieval de que Dios ha delegado a los líderes de las instituciones el gobernar las instituciones y no a las masas de las personas como responsables de que el liderazgo cumpla su función. Entonces, en ese ambiente no podemos esperar un desempeño significativamente exitoso por parte de los cristianos, ni como votantes, ni como candidatos. Eso es un buen punto, arquitecto, porque dentro de los debates que se dan en las redes sociales, que yo me he hecho eco, porque me gusta verificar las redes, yo soy un amante de la data y de la información, trato de nutrirme lo mejor posible, pero obviamente la mejor información recurriendo a la Biblia, a la palabra de Dios. Uno se ve como en una confrontación interna dentro de la comunidad cristiana, porque veo cristianos que tienen una visión política apegada al partidismo, no a la reflexión bíblica, que me imagino que es lo que debe de primar. Entonces, esa misma confrontación interna hace ver una división de criterios. Eso, para mí, a mi juicio, es un poco delicado. Una división de criterios dentro de los diferentes grupos de cristianos. Sí. Claro, es que lo hay. Sino el cristiano evangélico promedio, y ni mencionar el católico, no está alfabetizado respecto de la enseñanza bíblica, del gobierno del Estado y de lo que es una sociedad libre y cómo se mantiene una sociedad libre. Recordando que la libertad en una sociedad es un regalo de Dios que implica una responsabilidad de quienes lo han recibido. La República Dominicana es un regalo providencial de Dios para los dominicanos. Si no lo cuidamos, lo perdemos. Así es. No es Dios sobrenaturalmente que lo va a cuidar. Él ya lo está cuidando, pero ha asignado responsabilidades a los ciudadanos de la República Dominicana, creyentes y no creyentes. Porque los no creyentes se benefician de la condición de vivir en un país tan tranquilo, tan hermoso, con tantos recursos, con una cultura de afabilidad social entre las personas, todo eso, mirando el mundo completo. Y el hecho de que estamos en una creación caída es un regalo de Dios. Es un regalo que implica una responsabilidad de todos los ciudadanos. Se supone que los cristianos evangélicos, debido a nuestro énfasis en la palabra de Dios, deberíamos ser los dominicanos más sabios. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el cristianismo de la República Dominicana es una imitación del cristianismo de los Estados Unidos, y el cristianismo que ha prevalecido en los Estados Unidos en los últimos 2 siglos es un cristianismo dualista, es un cristianismo más con una estructura de pensamiento griego gnóstico que bíblico, que separa lo espiritual de lo social y lo físico. Con ese entendimiento del mundo no es posible comprender ni cumplir la voluntad de Dios respecto del Estado y la responsabilidad de los ciudadanos frente al Estado. En la nación de Israel, Dios siempre puso en la responsabilidad del pueblo el comprometerse a cumplir la ley y a validar el liderazgo de sus gobernantes. De hecho, cuando Dios, a través de Moisés, les presenta la ley, si el pueblo no hace el compromiso de obedecer la ley, Dios no los iba a obligar, más bien lo iba a destruir. Exacto.
ellos tenían que dar su consentimiento a la misma ley de Dios, porque Dios ha creado a los seres humanos como libres. Entonces, pero esa libertad implica una responsabilidad. Dios le presenta la ley y el pueblo la acoge. Si no la acoge, sufre las consecuencias. Entonces, es lo mismo. Dios en su palabra nos ha previsto la sabiduría para tener una nación floreciente, próspera, desarrollada, si los ciudadanos de esa nación cumplen con sus responsabilidades, si no, sufren las consecuencias. Dios ha delegado en los cristianos ser los sabios de la nación que le enseñen su palabra al resto del pueblo para que se beneficien de la sabiduría de Dios. Si el pueblo de Dios encierra el cristianismo en la vida eclesiástica y la segrega al mundo espiritual y no al mundo real, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Correcto. Los cristianos evangélicos no somos las personas más sabias de la nación dominicana, debiendo haberlo sido. Eso que usted menciona son puntos muy importantes, arquitecto, porque cuando pasemos a la siguiente, después que volvamos de esta pausa y pasemos al siguiente segmento, es bueno que analicemos también el cómo los cristianos nos hemos apartado, y eso ha sido incluso una herramienta política en contra de la misma comunidad cristiana, porque tienden a ver a los cristianos como una masa solamente para generar votos, no para emitir opiniones, no para tener una conciencia ciudadana, no para estar en la palestra pública y decir lo que piensan conforme a su convicción de fe. Muchos políticos que incluso se dicen ser cristianos, cuando ven a un cristiano emitir un juicio de valor conforme a los valores que nos presenta la palabra de Dios, pues tratan de ponerlo a un lado, marginarlo, como que es una opinión religiosa. Como que es una opinión religiosa. Entonces, esa parte yo creo que tenemos que dar un análisis al respecto cuando pasemos al siguiente segmento. Aquí continuamos, amigos, con este tema en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema la política y el cristianismo con el arquitecto Luis Sena, un tema que, bueno, está trayendo mucho debate en redes sociales, ¿no?, en la palestra pública. Y los cristianos ahora mismo estamos siendo el ojo del huracán en esos debates. Arquitecto, en las redes sociales, como ya hemos estado estableciendo, los debates se están volcando hacia las opiniones de los cristianos. Y dentro de las opiniones de los cristianos, pues obviamente, los candidatos también están dando sus reflexiones, porque le dan seguimiento a las redes sociales y hacen una especie de termómetro del sentir de los que los cristianos estamos opinando, debatiendo, y algunos de esos candidatos que no se sienten cómodos con algunas de esas opiniones,
pues tienden a minimizar la visión y la reflexión de esos ciudadanos cristianos, que posiblemente muchos de ellos tengan su tendencia política, eso no lo descartamos, pero también otros cristianos lo hacen visualizando los valores cristianos que ellos buscan defender. ¿Por qué se puede dar una situación en ese sentido, arquitecto? Bueno, otra vez, porque el campo de la política y del gobierno civil ha sido un campo abandonado por la iglesia evangélica, negando su tradición histórica. Los logros más grandes en cuanto al desarrollo político de las naciones de Occidente se deben al cristianismo protestante en el norte de Europa y en Norteamérica. El evangelicalismo del siglo XX y del siglo XXI abandonó esa perspectiva de la relevancia de Jesucristo para la esfera pública. Entonces, pensando y predicando un Jesucristo enclaustrado en la esfera privada y en la iglesia, van a desarrollar los cristianos una perspectiva creíble y realista respecto del gobierno del Estado y de las estructuras sociales necesarias para mantener una nación libre y próspera. Claro que no. O sea, algunos cristianos estudiosos sí lo tienen, pero en su mayoría es un campo de conocimiento desconocido. Es como hablábamos en la ilustración inicial. Codificación, diseño de software, eso es un área, si acaso trabajar con una computadora a nivel de aplicaciones. Entonces es un campo menospreciado en la enseñanza de los líderes a su iglesia, y ahora entonces quieren adquirir una sabiduría de microondas rápida, como si eso fuese posible. Hay una tradición histórica cristiana protestante que es la que ha dado las estructuras políticas más altas que la humanidad ha conocido, y se centran en el autogobierno del ciudadano. Es decir, el flujo de autoridad, según la Biblia, emana de Dios a través del individuo y desde el interior del individuo hacia los sistemas sociales. Si se encierra al individuo dentro de la iglesia, entonces el flujo de autoridad, de sabiduría de Dios se queda dentro del individuo, pero se atrofia. No es posible mantenerlo sano dentro de la iglesia y con una concepción del evangelio privatizado, que es un libreto escrito por la Ilustración del siglo XVIII para el cristianismo, un libreto de los impíos que los evangélicos han estado cumpliendo. Es como un actor que le dieron el libreto que no corresponde a la obra correcta. Exacto. Y cuando le toca hablar, comienza a hablar de una manera que no es el libreto de la obra. ¿Cuál es el libreto de la obra que los evangélicos están hablando respecto de la condición política de nuestro país? Partidista, común, normal, no con la sabiduría de las Escrituras. No se habla de autogobierno, no se habla de la responsabilidad de los ciudadanos de mantener los límites, de prescribir la necesidad de límites frente a los poderes del Estado. No se habla de la descentralización del poder. Según la sabiduría de las Escrituras, mientras más descentralizado es el poder político, más sano es el poder político. Mientras más concentrado, más enfermizo y corrupto es. Correcto. Por lo tanto, deberían haber estructuras políticas de gobiernos locales, regionales y nacionales, donde el gobierno nacional en general sea el más pequeño y el más débil, y los gobiernos regionales y locales sean más fuertes, porque el principio es que el poder debe mantenerse lo más cerca de los ciudadanos posible. Mientras más se aleje con estructuras de intermediación, más concentración adquiere el poder político en una élite, y por lo tanto se perfila la condición de una tiranía, o se crean las condiciones de una tiranía. Dentro de la creación caída, si las condiciones de una tiranía o de un gobierno opresivo se dan, los humanos van a acceder a él. Entonces hay que crear las condiciones para que se minimice eso. ¿Cuáles cristianos políticos o dando opiniones políticas nos han hablado
de autogobierno, de flujo de autoridad desde el individuo, desde Dios al individuo, a los sistemas sociales. El discurso sigue siendo partidista, el discurso sigue siendo de intereses. Ese es el mismo discurso de los inconversos. Entonces hay un contubernio, hay una coincidencia. Correcto. Entre el pensamiento político de los inconversos y el pensamiento político de los dominicanos, que al final no es más que la búsqueda de intereses. Es decir, se ve a los evangélicos como un grupo de interés que les interesa el poder por los beneficios del poder, igual que a todos los otros grupos. Usted mencionó algo muy importante. Históricamente, arquitecto, podemos decir que los cristianos evangélicos tenemos una carga de responsabilidad sobre este, vamos a decir, sistema que nosotros mismos hemos creado para que nosotros nos veamos simple y llanamente como un grupo de búsqueda de intereses por no aplicar quizás de manera contundente lo que nos manda la palabra de Dios. Bueno, debemos recordar algo. Dios espera un desempeño de los evangélicos. Si los evangélicos no desempeñamos a la altura de lo que Dios demanda, eso va a tener consecuencias. Y usualmente las consecuencias son juicios hacia su pueblo, y en muchos, en la historia bíblica de la redención de Dios con la nación de Israel, entonces Dios lo ha llevado al cautiverio, al exilio. Entonces, Dios espera un desempeño de nosotros como pueblo de Dios en todas las esferas, incluyendo la esfera política, para mantener el orden y la prosperidad de una nación que Él le ha dado a los dominicanos, y que espera que los adelantados de los dominicanos en términos de la sal y la luz, la sabiduría que emana de la palabra de Dios, lo apliquen. Si no la aplicamos, vamos a sufrir las consecuencias. Toda la nación va a sufrir la consecuencia, no solamente los evangélicos, toda la nación. Correcto. Es responsabilidad de los evangélicos proteger a toda la nación de los juicios de Dios debido a las malas acciones de los ciudadanos de la nación. En ese sentido, la iglesia funciona como los sacerdotes que intermedian para que el juicio de Dios no caiga sobre la nación debido a los pecados de la nación. Si los sacerdotes de la nación no cumplimos ese rol de intermediación, entonces sucedería lo que sucedió en Sodoma. En la negociación de Dios con Abraham para la destrucción de Sodoma, empezaron con 50 justos y finalmente Dios se transó con 10. Sí. Consígueme 10 y no voy a destruir la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma? Que no habían 10. No habían 10 justos de acuerdo al escalafón y a las demandas de Dios. Solamente Lot y un justo no hizo la diferencia. En nuestro caso, ese uno pudiera ser 1000, pudiera ser 1.000.000. No sabemos cuál es la cuantía que en el siglo XXI Dios le ponga a la República Dominicana para preservarla. Pero sí sabemos que el pueblo de Dios actuamos como sacerdotes frente al juicio de Dios por las malas acciones de la nación dominicana, y por lo tanto debemos cumplir ese rol. Ese rol es un rol de sabiduría, no es simplemente un rol de oración, de intermediación, sino también un rol de sabiduría y un rol para ayudar a que los sistemas sociales estén alineados a los propósitos del reino de Dios. Entonces, es más que una responsabilidad política particular, es una responsabilidad frente a Dios y frente a la nación. Si los evangélicos no la cumplimos, estamos en problemas, independientemente de que ganemos algunas posiciones electivas. Ese grupismo y ese partidismo que se coloca delante del cristianismo es una negación de la sabiduría de las Escrituras, y por lo tanto es irrelevante para los propósitos de Dios. Eso es como en esa materia, no pasar la materia, sacar un 50, como decíamos en la época que nosotros estudiábamos, una nota en rojo, un 50, o como se dice ahora, una F, sí, que es reprobada la materia. Entonces, hasta ahora,
los cristianos evangélicos estamos reprobando la materia de la responsabilidad asignada por Dios para ser luz en cuanto a la actividad política en la República Dominicana. Y además que usted mencionó, arquitecto, en esos juicios del Señor, ese exilio que se da cuando uno se aparta, ¿no? Cuando esos sacerdotes dejan su función de intermediar, de ser esa parte de sabiduría, pues obviamente se da un exilio, y el exilio lo vivimos. Hay un exilio cultural de los valores. Estamos perdiendo los valores y eso se puede interpretar como un exilio. Es un exilio ligero, pero puede llegar una persecución severa. Correcto. Un exilio de verdad, como el que sucedió físico, con persecución física. Porque la iglesia en la actualidad, no podemos negar que ante nuestros propios ojos estamos viendo una degradación moral de la sociedad. Sí, es una negación de los valores tradicionales que el cristianismo ha promovido dentro de la cultura dominicana. Es una negación de lo que la iglesia profesa. En otras palabras, se le está achicando su mercado moral. Eso es un juicio. Ahora, ese juicio puede extenderse mucho. Correcto. Cuando lo vamos de la siguiente pausa, arquitecto, bueno, vamos a poner algunos ejemplos para entrar en contexto y que nuestros hermanos y amigos que nos siguen en el programa, bueno, puedan hacer sus propias investigaciones, puedan reflexionar al respecto y puedan tomar decisiones sabias conforme a lo que nos apunta y nos indica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que yo veo que nosotros tenemos que tener pendiente siempre en primer orden? Recurrir a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor de cómo debemos actuar ante cualquier propuesta social? Porque es que nosotros no somos ente fuera de la sociedad, nosotros pertenecemos a la sociedad. Cuando lo vamos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y en este último bloque vamos a tocar puntos importantes que el arquitecto Luis Sena nos presentó en su análisis conforme a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y podemos ver, por ejemplo, que el arquitecto mencionó un punto que debemos reflexionar desde la palabra de Dios, donde dice: Dios gobierna su pueblo en respuesta al consentimiento de ellos. Es decir, en el monte Sinaí Dios proveyó al pueblo los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Mandamientos para que los aceptaran o los rechazaran. No les impuso su ley. Dios presenta su ley moral dada en el monte Sinaí a Moisés para que él los presentara a todo el pueblo de Israel y que ellos decidieran si seguir la ley moral de Dios o desecharla. Obviamente con sus consecuencias terribles, dado que la ley moral de Dios es
una ley que está intrínseca en la conciencia de los seres humanos. Y estamos hablando de los 10 mandamientos. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 19, versículos 18, 23 y 33. Pero también el arquitecto Luis Sena, en su análisis, nos presenta que Dios promueve los sistemas de gobiernos participativos, no centralizados. Moisés no quiso ser el único jefe o rey de Israel. Moisés prefirió establecer un conjunto de jueces para que establecieran juicio al pueblo de Israel, no tomando una autoridad sobre su persona, sino que él como profeta permitió descentralizar la justicia para que a través de los sabios y jueces que fueron conformados conforme al carácter de Dios, establecieran justo juicio ante el pueblo. Moisés nunca pretendió o intentó formar una nación sobre la base del autoritarismo, sobre la base de una autoridad única, sino que Dios, siendo la autoridad única del pueblo de Israel, permitió que Moisés conformara ante la nación diferentes poderes dentro del desarrollo de justicia y equidad ante el pueblo de Israel. Esto nosotros lo podemos ver en Números, capítulo 11, versículos 16 y 17, donde dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traedlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios estableciendo responsabilidades ante otros miembros de la congregación y ante el pueblo de Israel para establecer justicia y equidad, y no darle toda autoridad únicamente al profeta Moisés. También vemos en Deuteronomio capítulo 1 versículos 12 y 13 lo siguiente: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Esto es Moisés. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios es vuestro Padre, os haga 1000 veces más de lo que es ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros vuestras tribus varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vuestros jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jefes diciendo: oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y al extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues a aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Esto era Moisés dando responsabilidad y también estableciendo
de que no iba a haber diferencia para hacer justicia, tanto al grande o al poderoso como al pequeño y al extranjero, para que se haga justicia, porque toda la justicia viene de Dios. También vimos en el desarrollo del programa que el arquitecto Luis Sena nos presenta que el método de gobierno del paganismo es la concentración del poder. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 10, versículo 8 y en Génesis capítulo 11, versículo 4, donde aparece la figura de Nimrod, quien la Biblia reconoce como poderoso cazador y quien fue el primer gran gobernante establecido por la palabra de Dios históricamente, y que centralizó todo el poder y autoridad ante su figura. De allí se crea la Torre de Babel, en donde a través de la autoridad de Nimrod intentan establecer actos contrarios al Dios creador de la humanidad. Nimrod, al ser el primer emperador, el primer rey, el primer tirano de la historia, conforme a lo que establece la palabra de Dios, pues somete al pueblo de ese momento para establecer una torre y establecer también leyes que iban en contra de la voluntad de Dios, que iban en plena confrontación de Dios. Obviamente esto luego del diluvio universal, que es contado en el libro del Génesis. Allí se establece que la filosofía y la visión pagana lo que busca es centralizar el poder, tomar el poder de manera absoluta y establecerlo en una sola persona. Así nacen los grandes tiranos de la historia. Pero, conforme a la voluntad de Dios y a la visión que Dios tiene de la sociedad, Dios establece responsabilidad en diferentes autoridades y que sea el pueblo que establezca la autoridad, las diferentes representaciones, tanto del poder judicial, tanto del poder ejecutivo, de todos los poderes del Estado. En la palabra de Dios vemos que Dios establece responsabilidad en diferentes estructuras administrativas de la sociedad. También vemos que en la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, donde dice que la función básica del gobierno civil es la justicia civil y el orden. La meta es que vivamos quieta y responsablemente. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Arquitecto, estábamos diciendo que, bueno, fruto de este debate que se ha establecido, muchos políticos que no se sienten conformes con algunas respuestas de cristianos, pues obviamente tratan de marginar y de, vamos a decir, menospreciar exactamente esa visión cristiana, incluso de los mismos líderes cristianos que son políticos, que están militando en la política. Y bueno,
todo el mundo sabe cuáles son esos políticos. ¿Cómo uno puede interpretar esa, vamos a decir, esa dualidad, ese desprecio? No, eso está correcto, porque si los cristianos evangélicos están dando opiniones políticas desacertadas y no conforme a sabiduría, ¿por qué los inconversos deben aceptarla? Y que no, es que los cristianos, la mayoría de los cristianos no pueden conectar una esfera de la realidad cultural como es la política con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son las claves para una sabiduría que tiene que ser decodificada. Si tú te mantienes nada más en el texto y no aplicas el texto a la vida real, correcto, tú te mantienes en la esfera religiosa. La mayoría de los evangélicos lo que saben es repetir textos de la Escritura. Los textos de la Escritura contienen conceptos para ser aplicados en las esferas culturales. Es decir, la Biblia tiene principios para ser aplicada en la esfera política. Si eso tú no lo has hecho, entonces tú eres un ignorante de esa esfera. Correcto, arquitecto. Bueno, pero entonces es muy claro que los cristianos de lo que tenemos que hacer es hacer nuestra tarea. Hacer nuestra tarea, pegarnos a las Escrituras y no tratar de ser más políticos. Para tener algo que decir en la política, porque Dios tiene que decir sobre la política. Quienes no tienen nada que decir son la mayoría de los evangélicos porque no lo hemos estudiado. Necesitamos ser sal y luz en todas las áreas, incluyendo la esfera de la política o del gobierno civil, para liberarnos de esa esclavitud partidista que todavía es la mentalidad dominicana, y esa mentalidad guiada por intereses que caracteriza el tigueraje de la cultura dominicana, que ha permeado también al cristianismo. Es decir, hay una dosis grande de tigueraje dentro de las iglesias evangélicas. Bueno, y lo más sorprendente, ya con esto finalizamos, arquitecto, es que muchos de los que se quejan de las opiniones de los cristianos se dicen ser cristianos, es decir, le llaman religiosos, pero ellos también son religiosos. O sea, son cosas que son paradójicas. Claro, todos los seres humanos somos religiosos. Correcto. Bueno, amigos, esto ha sido todo en este programa que le hemos preparado en el día de hoy. Esperamos verlo la próxima semana aquí en su espacio Fe y Razón.